Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Vamos a trabajar con el tema de identificación humana sin accidente, el cual sería un compromiso importante de la odontología forense. Es importante conocer que nosotros tenemos un grave problema en México, el problema de la identificación humana. Actualmente numerosos cadáveres ingresan día a día a los servicios médicos forenses en calidad de no identificados. Muchos de ellos inhumados mes a mes sin haber sido identificados y otros más inhumados de manera clandestina, posteriormente localizados. Enfrentamos una situación gravísima ya que México ocupa el 6º lugar en casos de desaparición en el mundo. Y ese caso, ese honroso o deshonroso 6º lugar, lo ocupamos nosotros sin estar en un problema de desastre natural ni de conflicto bélico. Eso definitivamente coloca a México con un reto enorme, con un compromiso enorme, con un riesgo actual. Nos coloca en algo que llamamos emergencia nacional forense. Nos obliga a hacer una búsqueda exhaustiva de nuestros y nuestras desaparecidos. Pero ¿por qué tenemos este problema en México? Por una gran ausencia de registros. No se cuentan con registros adecuados, ni odontológicos, ni genéticos. No sabemos cómo hacer una correcta búsqueda. Tenemos personal insuficiente, personal mal capacitado, una falta de sensibilidad de los funcionarios, pocas denuncias de desaparición, y lo más importante es que no podemos determinar cuál es la casuística de este problema que nos afecta gravemente. Existiendo una falta de coordinación por las autoridades, ausencias de protocolos en tomas de muestras, ausencias de espacios para inhumación, faltas de servicios forenses autónomos que puedan ellos trabajar y al final de cuentas el trabajar y decir lo que se encontró y lo que se observó. Existe también negligencia en el tratamiento de los restos. Hace algunos meses tuvimos una problemática con algunos cuerpos que estaban guardados en refrigeradores y que desgraciadamente no se podían analizar, no se podían trabajar con ellos. Entonces, al no poderse trabajar con ellos, el problema fue precisamente que prefirieron incinerarlos, un mal tratamiento de los restos óseos. Y obviamente hay una gran desconfianza por parte de las autoridades, por parte de las familias. Las familias desconfían de que las autoridades realmente estén haciendo las cosas como las debiesen estar haciendo. Fíjense estas cifras que son importantísimas. México tiene 87,653 personas desaparecidas registradas, de las cuales hay 52,000 cuerpos que están en calidad de no identificados en los panteones de nuestros estados de la República Mexicana. Pero se habla extraoficialmente que hay más de 100,000 personas desaparecidas. Si ustedes recuerdan por aquel tiempo trágico del 2010, 2012, por la famosa guerra narcotráfico. Eso obviamente hace que las familias y los colectivos anden buscando a sus familiares y gracias a eso se generó un mecanismo extraordinario de identificación forense que fue una política pública que hizo nuestro presidente de la República con la finalidad de que al menos esos 52,000 cuerpos que se tiene registro que están en panteones o en fosas comunes de la localidad, al menos esos sí tenemos la obligación de identificar. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en México? Estamos buscando a nuestros familiares, a nuestros desaparecidos, de dos maneras. Buscando en fosas clandestinas y buscando en fosas comunes. ¿Cómo se busca en fosas clandestinas? En fosas clandestinas se hace la búsqueda porque las familias andan en los terrenos baldíos, en las carreteras, en los espacios donde se hablaba de que ahí ejecutaban a las personas. Ellos empiezan a hacer búsquedas. Hacen búsquedas concéntricas, en sectorización, en franjas, en paralelos, como la criminalística lo dice. Esas búsquedas y cuando encuentran algún resto óseo, cuando encuentran algún pedazo de hueso que está por ahí procesado, combustionado, quemado, rápidamente hacen la fijación y en ese momento que encuentran ese resto óseo, hacen la llamada hacia la policía para que tengan el trabajo. Ya que se localiza y se descubre el indicio, en ese momento llega personal de la fiscalía, comienza a hacer un cado de la tierra, del espacio y empiezan a recuperar huesos que están combustionados, que están quemados. Evolucionados o que están quemados, pues son más o menos como los estamos observando precisamente aquí en la imagen, donde empezamos a observar ya restos algunos calcinados. Después esos indicios son trasladados al laboratorio y la selección de los indicios para ver cuáles pueden ser mandados a genética y cuáles no. Entonces, se hacen estos, se fijan los indicios que son determinados para poderse mandar a los laboratorios, se manda genética con el debido embalaje y etiquetado del inicio, eso de una buena cadena de custodia es enviado precisamente
el análisis. Hay una parte muy importante, todo lo que no se manda se guarda en una bodega de resguardo y se mantiene hasta que sean identificadas esas personas. Ahora, se hacen campañas de tomas de muestras referenciales, se hacen campañas donde les decimos a las familias de las personas desaparecidas que se acerquen a donar su muestra genética con la finalidad de que podamos hacer un cruce de información y que se pueda lograr esa muestra. Aquí vemos cómo se logra esa toma de muestra genética y ahora, eso se hace precisamente con fosas clandestinas. ¿Cómo se hace con fosas comunes? Con fosas comunes tenemos un área que se llama gestión de información, en donde gestión de información recibe a las familias y dicen, mira, este que está aquí tirado, este es mi hijo y lo mataron en el 2010. Entonces yo quiero el cuerpo de mi hijo que fue asesinado en el 2010 en una balacera en las orillas de las vías del tren, por ejemplo. Entonces vamos a la gestión de información, vamos al registro a buscar precisamente ese NN que está ahí en el 2010, que fue muerto por una balacera, vamos a buscar en dónde quedó, en qué panteón, en qué fosa, en qué lote, en qué manzana. Entonces vamos precisamente a ese panteón, llegamos a los desaparecidos, explicamos lo que vamos a hacer, cuál va a ser el proceso, comenzamos con el acordonamiento de las fosas comunes, comenzamos la excavación de la fosa común, empezamos a trabajar en la fosa, o cuando llegamos a 50 centímetros, después 100 centímetros, un metro y medio, hasta que empezamos a descubrir lo que es la bolsa de cadáver. Una vez que se descubre la bolsa de cadáver, en ese momento siempre viene a un costado una botella con información precisamente del evento que sucedió. Se le pide al personal de Secretaría de Salud que sanitice el área para que no nos vayamos a engañar. Se sanitiza, entonces ya entramos a recuperar la bolsa de cadáver. La bolsa de cadáver está en el laboratorio del servicio médico forense. Entonces, el cadáver sabemos que puede estar en estado de momificación, descomposición, erosión seca. Comenzamos a hacer la limpieza, en este caso tenía algo de tejido, comenzamos a todos, lo lavamos con agua y jabón para romper la tensión superficial de la grasa y limpiamos muy bien huesos. Después, ya que los dejamos secar, comenzamos con lo que es la lateralización, con lo que es el armado esqueléticamente anatómico del mismo, y vamos a hacer actividades como vértebras, como clavícula, como huesos pélvicos, todo lo conducente precisamente a la identificación humana. En un caso particular, un servidor pues, se dedica a revisar lo que son los dientes con fin de identificación, usando algunas características de los mismos, por ejemplo, una malposición marcada en la región anterior, en la zona inferior del lado derecho. Los pueden dar la identificación sin ningún problema. Es esas características individualizantes de posiciones dentarias, de presencia de celulares, una destrucción del hueso, características que pueden ser cotejables y que pueden ser comparables con la información que la familia presente en recibo. En ese momento revisamos los dientes, vemos el color, vemos el aspecto, vemos la forma, vemos la posición, vemos si existe alguna enfermedad, si existe alguna elaboración. Tiramos un diente con fines de estimar la edad con la técnica de un servidor. Revisamos muy bien el diente, determinar la edad de esa persona o la edad que tenía esa persona cuando esta persona murió, y a información elaboramos un dictamen que se llama dictamen homologado. Aquí hacemos una pasión en este momento se trata de una persona. Esta es la década que la familia venía a buscar, la superior del padre, superior del exhumal, y vemos la formación del cadáver del 2010, que aquí vemos nosotros el más exterior de la misión, y observamos hay ausencia de postmortem que se han de haber perdido por ahí durante el proceso de lavado, pero son idénticas y podemos corroborar la identificación. Pero tenemos que hacer la genética, mandamos a genética precisamente algunos restos óseos y hacemos una comparativa
entre lo que es el análisis antemortem o el cuestionario de vida que la familia nos da información y la muestra genética, y lo comparamos con el perfil biológico, que es sexo, edad, grupo racial y talla, el análisis postmortem, características individualizantes de los dientes, determinación de la causa de muerte, coincidencias o discrepancias, y finalmente hacemos un dictamen general, integrado, homologado, que nos va a permitir saber nosotros si esa persona es positivo su identificación, es negativa su identificación, o no aporta elementos para hacer un diagnóstico positivo o negativo, y le decimos que es no concluyente. Entonces, nosotros, ya cuando identificamos que se trata de la misma persona, hacemos una notificación, después de la notificación, una entrega digna. Pero ustedes van a decir, bueno, doctor, venías a hablar de esa odontología forense con fines de identificación, pero ¿por qué queremos identificar? Una de las partes principales de identificación, pues, es la emisión de un certificado de función. Como ustedes saben, un certificado de función te da una certidumbre jurídica. Si estás vivo, estás vivo, si estás muerto, pero si estás desaparecido, estás en un estatus que ni estás vivo ni estás muerto. Tienes responsabilidades civiles y penales, pero no otras responsabilidades. Entonces, es importante la identificación porque con esto podemos emitir un certificado de función. La resolución de crímenes definitivamente que es muy importante, pero para mí lo más importante por la cual tenemos la necesidad de identificar por las razones personales y familiares, las cuales sabemos, los que tenemos hijos, que en el momento en que nuestro hijo sale de nuestro campo visual por fracción de segundos, sentimos un estado de alerta, sentimos un miedo y una angustia, y queremos que todo el mundo nos ayude. Oye, ¿no viste a un niño que se me perdió, que traía un pantalón así, así, así? Bueno, estas personas que andan buscando a sus familiares, no llevan 1, 2, 5 días, llevan 8 o 10 años buscando a su familiar. Y la razón personal y familiar es ese compromiso que tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros, para que desde nuestra área de conocimiento podamos aportar herramientas con fines de poderlos buscar y de poderlos localizar, y esa es la parte más importante. Ahora, ¿por qué la odontología? Cruz Roja Internacional menciona 4 líneas de alta unicidad con fines de identificación: visuales, dactilares, genéticas y odontológicas. Las visuales puede haber errores. Además, si está reducida esqueléticamente, quizás no puedes hacer una buena identificación. Dactilares, una buena base de datos. Nuestra base de datos solamente alcanza el 25 al 28% de la población en México. Además, si está putrefacto, carbonizado o reducción esquelética, la huella dactilar ya no nos sirve absolutamente para nada. La genética, el problema es el costo. Y la odontológica levanta la mano de manera fuerte y te dice, yo puedo ayudar a la odontológica con fines de... ¿Por qué? Porque la odontología tiene individualidad y variabilidad. Tiene resistencia, durabilidad a agentes físicos, químicos, biológicos y térmicos. O sea, aguanta frío, aguanta calor, aguanta sustancias químicas, aguanta sustancias abrasivas, aguanta un montón de cosas. Y lo más importante es que nos permite hacer un perfil que se llama perfil de individualización. ¿En qué consiste el perfil de individualización odontológica? Fíjense esto que les voy a decir. Esto es impresionante e importantísimo. La posibilidad de que 2 personas compartan la misma combinación de características dentales, llámese malposiciones, restauraciones, giroversiones, ausencias, color, etcétera, es de 1 en 700 millones. Fíjense, 1 en 700 millones. La posibilidad de que 2 personas compartan la misma combinación de características dentales es 1 entre 700 millones de personas. Eso lo hace a la odontología una ciencia muy exacta con fines de identificación y con gran especificidad. Por lo tanto, y precisamente por esa información que les estoy dando, es por eso que la odontología junto con la genética son las 2 únicas especialidades avaladas científicamente con fines de identificación. Por encima de la medicina, por encima de la antropología, por encima de la criminalística. Y eso es muy, muy importante. ¿Cómo lo logramos? Pues reconociendo características dentales, mejorando el perfil de individualización odontológica, que obviamente hace una gran confronta. Ustedes van a decir, bueno, doctor, ¿pero qué ventajas aporta la odontología forense? Sí, ventajas, gran durabilidad de la dentición, puede soportar altas temperaturas. Se dice que los dientes soportan de 1200 a 1600 grados centígrados. Hay características anatómicas particulares como giroversiones, malposiciones, inclinaciones, colores, que nos permiten perfectamente determinar que se trata de una sola persona y no de una igual a otra persona. Las restauraciones que nosotros colocamos en la boca son restauraciones
que duran muchísimo y que soportan altas temperaturas. Por ejemplo, la porcelana soporta hasta 1800 grados centígrados. O sea, soportan altas temperaturas. Y combinación de procesos restauradores. Por ejemplo, este tipo de restauración que estamos observando en la imagen, pues cualquiera que las haya hecho o cualquiera que las ha visto jamás las va a olvidar, porque son características muy especiales del proceso restaurador. Ahora, la odontología no nada más un perfil de odontología característica del lugar de origen. Nos puede dar el sexo de una persona. Por los dientes también podemos saber nosotros la conducencia del grupo racial, gracias a ese famoso tubérculo de Carabelli, gracias a esos dientes en forma de pala, gracias a esos diastemas o terceros molares. Eso nos puede dar grupos raciales para poder determinar precisamente universos de búsqueda. Pero lo más importante que da los dientes es la estimación de la edad. Y en base a eso, la estimación de la edad, un servidor desarrolló una técnica precisamente con fines de estimación de edad que sea mucho más exacta. ¿Por qué? Porque la estimación de la edad es un elemento que en la identificación humana nos permite reducir universos de una manera muy importante. La estimación de la edad es un procedimiento científico muy importante que se hace tanto en personas vivas como en fallecidas con el objetivo de aportar información para la identidad de la persona. Esta técnica que un servidor desarrolló es una modificación de una técnica que ya existía. Tampoco estoy diciendo que yo lo descubrí, sino que es una técnica modificada para una población mexicana. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que esta técnica que empezó para una población mexicana, actualmente ya se está utilizando en gran parte del mundo y que está funcionando de una manera muy buena. Y eso es muy importante. Nosotros empezamos a revisar que existían dos variables que se modificaban con los años en los dientes. Variables que se alteraban con los años, variables biológicas que se alteraban con los años. Y teníamos un variable que teníamos que contrastar, el cual no se modificaba con los años, y eso era muy importante. Estos variables eran la longitud de la raíz no se modifica con los años, la regresión gingival sí se modifica con los años, y la transparencia de la raíz sí se modifica con los años. La longitud de la raíz es esa distancia que hay entre lo que es el cuello del diente hasta lo que está metida dentro del hueso, que es la raíz. Esa longitud no se modifica más, pero también encontramos teóricamente que Tombash y Cohen en 2002 informaron que la esclerosis dentinaria de los dientes era un fenómeno que se daba por envejecimiento. ¿Qué significa eso? Que los túbulos dentinarios, los pequeños túbulos dentinarios con el diente, están ahí, poco a poco se van cerrando, o sea, van obstruyéndose y van haciendo que se tape completamente el túbulo dentinario. Al taparse el túbulo dentinario genera un fenómeno que es una translucidez en la raíz. Y también tenemos otro fenómeno que se llama regresión gingival. La encía va migrando poco a poco con el paso de los años, bajando. Y si nosotros podemos evaluar la velocidad con la cual se regresa la encía o la velocidad con la cual se transparenta la raíz, podemos evaluar la velocidad en tiempo y podemos determinar la edad de la persona. Entonces, al hacer este tipo de técnica, podemos revisar tres mediciones. La dientes, la transparencia de la raíz del diente, que son variables que dependen de los años, con una variable que es independiente de los años, la longitud de la raíz. Entonces, nosotros hacemos medir la regresión del diente. Cuando es un diente fresco, se va perfectamente el collarín de estaba insertada la encía. En un cadáver o en un resto óseo, se ve una manera parduzca, precisamente como la podemos ver en la imagen. Esa es la regresión. Vamos a medir la longitud de la raíz, que es la medida precisamente de la raíz, y la transparencia de la raíz, la cual al emitir una fuente de luz de 48 a 53 lúmenes, podemos nosotros observar cómo la raíz se transparenta. Vean cómo la raíz se transparenta a nivel apical, se empieza a transparentar y medimos con el vernier precisamente esa transparencia radicular. Es importante conocer esos fenómenos porque podemos medir perfectamente la longitud de la raíz, podemos medir la transparencia de la misma y podemos medir la regresión gingival del mismo, y con esos tres variables estamos en condiciones precisamente de poder hacer una ecuación nueva, donde la regresión gingival sabemos que tiene una velocidad de 0.15 micrómetros por año. La transparencia de la raíz
tiene una velocidad de 0.30 micrómetros por año y que esos fenómenos comienzan a los 20.02 años. Quiere decir que la encía se regresa 0.15 micrómetros por año. Quiere decir que la raíz se transparenta 0.30 micrómetros por año y que esos dos fenómenos comienzan a los 20.02 años. Por lo tanto, hicimos una ecuación, que esta ecuación se llama ecuación de Zamora o de la técnica de Zamora, en la cual decimos estimación de edad es igual a 0.15, que es la velocidad de regresión de la encía en micrómetros por año, contra o por lo que nos mida la regresión gingival, más 0.30, que es la transparencia de la raíz en micrómetros por año contra lo que mida mi transparencia, más 20.02, que es cuando comienzan los fenómenos. Esta ecuación me permite determinar la edad de las personas que tenían antes de que la persona falleciera. Entonces teníamos que ver nosotros que funcionaba, y lo vimos primero con un caso de un adulto joven, el cual tenía ropas jóvenes, criminalísticamente hablando, dentición joven, antropológicamente se veía joven. Le hicimos todas las técnicas conocidas, la de la Mendán, Belaker, Parre Rojas, Morris y la de un servidor. Las piezas de las raíces de los superiores avanzadas, por lo tanto nos hacía pensar que era una persona de menos de 22 años. Después hicimos estimación de la edad con las técnicas anteriores, con una nos dio 29 años, con otra nos dio 33 años, con la de Morris nos dio un rango de 16 a 22, con la de un servidor me dio 23 años, y esta persona tenía 21 años cuando desapareció. Quiere decir que nos acercamos nosotros mucho a la estimación de la edad de la persona. Comparando otro, una femenina que fue ejecutada, y sacamos un diente para estimar la edad, y cuando estimamos la edad nos dio 29 años a un servidor, con la otra técnica 36, con la otra 38, con la otra 22, y el chico tenía 27 años. Tenemos un masculino que fue carbonizado. Esta persona le sacamos su diente y vean cómo se pueden observar perfectamente los fenómenos que estoy mencionando. Cuando la tenía 50 años, con la dio 48, con la otra técnica 56 y con la otra técnica 58. Acercamos mucho más. Tuvimos un masculino que estaba en un aljibe, que ahí murió desgraciadamente en un aljibe. Vean ustedes las condiciones de los dientes. Si ustedes se fijan, en el primer caso era una persona relativamente fresca, en la segunda era una persona carbonizada, en esta era una persona con dientes muy deteriorados, muy maltratados. Aún así, me dan 40 años de la edad, tenía 47 cuando se identificó. En 56 seguimos estando muy cerca de la edad real de las personas. Ahora tuvimos un putrefacto, hicimos el análisis, quitamos el diente, tenía muchísimas restauraciones, pero pudimos sacar un diente en buenas condiciones para hacer el análisis y pudimos observar que 44 con mi técnica, 52 con otra técnica, 58 con la otra. Y cuando se identificó, la persona desapareció cuando tenía 43 años, por lo tanto seguimos sumamente cercanos. Teniendo un promedio de error con la técnica que más se ha utilizado en muchas partes del mundo, que es la técnica de la Mendán, pues el promedio de error era de 6.3, cuando el mío era de 3.7, con una desviación estándar de 7.2 con la Mendán y de 3.5 con la de Uribe. Eso me hizo que lo pudiéramos probar en todo México, y tuvimos 74 casos de NNs identificados posteriormente, del 2018 al 2020, de los cuales 38 casos de esos NN le dimos a la edad real con la estimación de la edad. 24 casos le dimos a no más de 3.7 años de rango precisamente, y solamente 12 se salieron de los 3.7 años de mi rango, pero nunca excedieron los 7.2 de la otra técnica que era su mejor rango. Eso significa que a nivel nacional se empezó a utilizar y funcionó de una manera muy, muy adecuada. Me permitió en un momento publicar en una revista indexada que se llama Impacto Ontológico esta técnica de un servidor. También lo publiqué en la revista OSP Journal of Dental Science, que es una revista de Estados Unidos. En ese momento que se publicó en Estados Unidos, brincó a Europa, brincó a Asia, brincó a África, y entonces se empezó a utilizar también en aquellos lugares. Obviamente le dimos propiedad con una certificación ante derechos de autor, y lo más importante es que puede ser considerada para lo que es el protocolo para el tratamiento de identificación forense por parte de la FGR, ya es sugerida como una técnica que pueda ser utilizada con fines de identificación. También me permitió en algún momento ser el único perito mexicano que puede trabajar en Brasil, Paraguay y Chile como perito en identificación por parte de la empresa Secrem Sequence Criminalística. Me permitió también certificar esta técnica ante el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses,
Y lo más importante es que me logró llevar a un proyecto que se llama Criminología Sin Fronteras, que es un proyecto importantísimo en donde está uniendo más de 120 países y 190 universidades de todo el mundo, en donde gracias a este trabajo, pues soy uno de los dos únicos mexicanos que forman parte de este proyecto, que tiene su sede en Emiratos Árabes Unidos, en la ciudad de Dubái. Entonces, este trabajo, pues es un trabajo que aporta por parte de la odontología fines de identificación. Obviamente el trabajo de uno es un trabajo que tenemos que hacerlo tanto en campo como el trabajo en laboratorio. Nos gusta, nos apasiona, entregamos el alma, vida y corazón precisamente haciendo. En algunos momentos nos cansamos, en algunos momentos nos agotamos, pero siempre con la finalidad de la gente. Seguimos trabajando siempre en laboratorio, midiendo los dientes, tratando de estimar la edad, de ver características individualizantes que nos puedan llevar precisamente a lograr la identificación de la persona. Imagen les presento casi al finalizar mi trabajo, mi conferencia, porque tuvimos un periodo de que estuvimos trabajando de lunes a domingo de 9 a 6 por cerca de 8 semanas, en donde la verdad el último día termino agotado, así como me están viendo ahí, me pongo a llorar y se acerca mi equipo de trabajo y me dice, doctor, ¿por qué lloras? Y les digo, porque todo ese trabajo tiene que valer la pena. Tenemos que regresarlos a casa. Tenemos que llevarlos a casa a todos y cada uno de nuestros desaparecidos. Y la verdad mi llanto no era por el trabajo, mi llanto era porque el equipo de trabajo colaboró, se puso la camiseta y logramos la identificación de muchísimos cuerpos gracias a ese trabajo. En conclusión, el último año se convirtió en la ciencia más indispensable de la identificación humana, por lo cual es llamada ahora la especialidad del nuevo siglo. Pues la odontología se fue olvidada, no especializaba, la gente no buscaba la especialización porque no les gustaba, se les hacía algo que era pues, no agradable para la gente. Pero realmente en la actualidad la odontología forense ya ahorita es una gran especialización que tanto en México como en el mundo entero pues realmente viene a coadyuvar en el proceso de identificación, tanto como les decía hace un momento, que la odontología junto con la genética son las únicas dos ciencias avaladas científicamente con fines de identificación. Definitivamente, siempre cuando termino mis intervenciones les digo que la excelencia no es un acto, la excelencia es un hábito. El hacer algo una sola vez, eso es un acto. Tú lo hagas muchas veces y seguir trabajando para poder lograr la identificación de las personas, eso se hace un hábito. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos trabajando con fin y en pro de la identificación humana y espero que podamos motivarlos a que muchos de ustedes aprendan esa técnica, puedan trabajar precisamente con la finalidad de identificar a más y más personas, porque al menos nosotros aquí en México tenemos un problema grave, el cual lo estamos enfrentando. Y tenemos que comprometernos en regresarlos a casa. Les agradezco mucho la atención y por ahí creo que me habían dicho que había alguna duda. Yo les dejo por aquí en redes sociales para que si alguien quiere agregarme, alguien quiere ver el trabajo que estamos haciendo, alguien quiere compartir precisamente el trabajo que estamos haciendo, se los agradeceré muchísimo. Y aquí les dejo una parte de la bibliografía que utilizamos para ese trabajo tan importante. Y como les decía, espero que la conferencia, esta plática, esta charla entre amigos desde Saltillo, Coahuila, México, pues haya sido muy del agrado de todos ustedes. Muchas gracias, aquí les dejo mis redes sociales, como les decía, para que me agreguen, o si hay algún acercamiento, alguna pregunta de una manera personal, pues con todo gusto podemos participar con ustedes.